Eso significa que ya hemos entrado a la última semana, la semana decisiva, tradicional de la Semana Santa o la Pascua de Resurrección. Esta, esta fecha, la resurrección de Cristo, si podemos hablar específicamente del domingo, como les anuncié ayer o les dije en primera instancia, es la fiesta, la celebración del mundo cristiano y de la iglesia cristiana. Es tan temprana la celebración de la resurrección de Cristo que ya en el libro de los Hechos podemos ver nosotros que los cristianos judíos, que fueron los primeros a los cuales les llegó el Evangelio y las buenas noticias, el cristianismo comienza ahí en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, comienza con un grupo de creyentes judíos. Y ellos obviamente estaban acostumbrados a guardar el Sabbat, el día de reposo, que era el séptimo día de la semana, lo que para nosotros sería el día sábado. Pero ya avanzando los capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que ya los hermanos empezaban a congregarse, a partir el pan, incluso a recoger las ofrendas, como lo dice Pablo en Corintios, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es para nosotros nuestro domingo. Así que tempranamente en el primer año de la iglesia primitiva, aunque se congregaban todos los días en el templo, pero de a poquitito el día domingo para nosotros, el primer día de la semana para el calendario judío, que era un calendario semanal, ellos celebraban ¿qué? La resurrección de Cristo en ese primer domingo, que era en las fechas judías que está ahí la Pascua, los panes sin levaduras, que era el día en que el pueblo entregaba las primicias. Ya, así que por eso nos congregamos cada domingo, cada primer día de la semana, porque celebramos la resurrección de Cristo. Así que el primer calendario cristiano es un calendario semanal, donde obviamente los creyentes también utilizaban otros días para congregarse, pero el día domingo era un día especial y único. ¿Por qué? Porque era el día temprano en esa mañana del primer día de la semana donde ellos celebraban y conmemoraban que Cristo había resucitado de los muertos, que Cristo le había ganado finalmente a la muerte, al temor a la muerte. Y no solamente la muerte física, queridos hermanos, no solamente la separación de nuestro ser espiritual con nuestro cuerpo, sino además Cristo había vencido, había ganado, había tenido victoria sobre la muerte que es permanente, la muerte espiritual y eterna. Así que como cristianos, a diferencia de otras fiestas que son discutibles en el mundo cristiano, como sucede para la Navidad u otras, el celebrar la resurrección de Cristo es algo semanal, es algo continuo y no solamente de esta semana. Por eso que no hablamos de días santos ni de Semana Santa, sino de la Pascua de Resurrección. Y posteriormente el mundo cristiano confeccionó un calendario anual. Y en ese calendario anual, ese calendario de año por año para el mundo cristiano, surge, se fundamenta desde la resurrección de Cristo, desde la Pascua judía, ¿cierto? Que ellos celebraban, que Cristo aprovecha esa instancia festiva y profética para morir, para estar sepultado y posteriormente para resucitar, ¿ya? Así que por eso nosotros los creyentes le damos tanta importancia a recordar, a celebrar y a conmemorar el hecho de que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó de entre los muertos. Así que ahí le estaba dando un pequeño antecedente histórico. Hoy día, como no hay más que compartir y contextualizar, espero que nuestro tiempo devocional pueda ser más breve. Ya recuerde que estamos en Juan capítulo 13. ¿Ya? Si puede, por favor, si tiene su Biblia a mano,
ir a Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y como les dije ayer, Juan capítulo 12 ya se introduce en la última semana de vida del Señor Jesucristo antes de los últimos acontecimientos de la Pascua judía y que finalizan en su pasión, en su muerte y resurrección. Ayer hicimos un énfasis importante, una contextualización importante, que hasta el capítulo 12, hasta esa última semana, cuando en ese último domingo el Señor entra triunfalmente en Jerusalén, nos dice el capítulo 12 de Juan que el Señor Jesucristo dejó las multitudes atrás. De hecho, hasta nos dice Juan capítulo 12, verso 36, que Él se ocultó ya de las multitudes. No es que desapareció como un acto de magia, sino que Él se va, se retira. Ya deja de enfocarse en las multitudes, sino que ahora se enfoca en su grupo cercano, que son los discípulos y los apóstoles. Así que aquí hay un quiebre muy importante. En esos últimos días, en esa última semana, ya su vida no solamente gira en torno a su muerte, a su sacrificio, sino que también se enfoca en sus discípulos, ¿ya? Y aquí había ese marcado contraste. Cuando nos dice Juan que muchos no creyeron en el Señor Jesucristo, aún en esas últimas instancias, pero sí hubieron varios que sí creyeron. Y aquí marca ese contraste que nos dice Juan capítulo 1, el mismo evangelista, el discípulo amado, que él dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que aquí estamos viendo ya de aquellos que creen en el Señor y a los cuales Él dedica estos últimos días y horas. Pero hay una excepción, y esa excepción es quien también aparece en este capítulo de Juan, capítulo 13, que es Judas. Como les dije también ayer, como resumen, Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, todos estos capítulos del evangelista Juan están enfocados en esa última noche del Señor Jesucristo con sus discípulos. Así que aquí en Juan capítulo 13 estamos en la última tarde-noche. ¿Ya? Comienza en la tarde, pero en las horas posteriores, incluso hasta la madrugada de ese día, el Señor está con sus discípulos. Así que, como les dije, el evangelista Juan, que escribió su evangelio, según dicen los eruditos, los estudiosos, escribió su evangelio después que Mateo, Marcos y Lucas. Así que si Mateo, Marcos y Lucas nos informan detalles paralelos, sucesos paralelos de esta última noche, de la cena, del aposento alto, de lo que sucede después en el Monte de los Olivos o el huerto de Getsemaní, ¿qué es lo que hace Juan? Juan nos da otra perspectiva. El apóstol Juan, y voy a leer lo que les comenté ayer, ¿ya? El apóstol Juan nos da un relato de intimidad con el maestro en aquella noche. Juan nos introduce en la escena. Juan el apóstol nos convierte en testigos del drama de aquella noche. Juan nos está diciendo, de alguna manera, nos dice: ustedes que van a leer este evangelio, pueden ser los de la iglesia primitiva como también nosotros, es como si Juan nos dijera:
Miren, ustedes que están leyendo estos últimos capítulos, vengan, ubíquense aquí, detrás del telón, pónganse en silencio detrás de la puerta, miren y escuchen lo que sucede en este cuarto, el aposento alto. Vengan o escóndanse detrás de los árboles ahí en el huerto y escuchen sin intervenir lo que el maestro le está enseñando esa última noche a los discípulos. Acérquense. Incluso es como si Juan nos dijera, sientan los pensamientos del maestro. Es como si Juan incluso nos llevara aquí a la mente de Jesucristo. Incluso es como si Juan nos dijera, conmuévanse con las emociones de Jesús. Si usted hizo la tarea de leer este relato, se va a dar cuenta que hay frases, hay momentos que solamente los puede describir alguien que estuvo en ese lugar, alguien que incluso sintió los latidos del corazón del maestro, como Juan. Juan, que escribe este relato evangelístico, es quien tenía su cabeza puesta aquí cerca del pecho en aquella última cena en el segundo piso de esta casa preparada para la cena pascual. Entonces, esa es la invitación a este relato. Y por eso ayer estuve bastante tiempo explicando y específicamente en el verso 1. Ahora, ¿por qué? Porque a diferencia de Lucas y de Marcos, quienes no estuvieron ahí porque ellos fueron eh, testigos secundarios de estos sucesos en la vida de Cristo, informados por otros, Juan sí estuvo ahí. El apóstol Juan sí estuvo en ese aposento alto. Sí, él recibió ese pan partido en la cena del Señor. Juan sí tomó la copa y bebió de esa copa en la última cena. Así que Juan, de manera maestra, de manera sutil y por supuesto movido por el Espíritu Santo, nos introduce en esa última noche con el Maestro. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer para que seamos testigos de lo que el Señor va a demostrar, por lo menos en el capítulo 13 y lo que viene en los capítulos posteriores. Es como si cuando Jesucristo más adelante en el capítulo 13 se arrodilla y toma esta vasija de agua, es como si nos arrodilláramos con Él. Es como que cuando lava los pies el Maestro de los discípulos esa noche, es casi como si nosotros estuviésemos ayudando a sostener esa vasija o el lavatorio, el lebrillo. Es como si nosotros estuviésemos sujetando la toalla y casi como la invitación a secar y lavar los pies de aquellos discípulos. Así que esa es la característica del Evangelio de Juan y que personalmente a mí me gusta y me atrae. Por eso que cada año, cuando podíamos congregarnos, como hasta el año pasado, siempre ese jueves de Pascua, de Semana Santa, yo sí o sí tenía que estar, pasar y enseñar Juan capítulo 13. ¿Ya? Dice así Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, la hora de su pasión y muerte, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí quedamos el día de ayer. Yo les dije que si podemos hacer un bosquejo, una estructura de este capítulo 13, ¿ya? Para dividirlo en puntos para una mejor comprensión. Para una mejor comprensión, espera un poquito, ¿ya?
Para una mejor comprensión, estos son las 6 demostraciones que encontramos en Juan capítulo 13. ¿Ya? Hay 6 demostraciones que son muy simples de ver en este capítulo. Primero, el Señor da una demostración de amor, versículo 1. ¿Ya? El Señor nos da una demostración de amor, aunque es más una declaración, pero como les voy a explicar, es una demostración de amor. Después, en los versículos siguientes, cuando el Señor en aquella última cena lava los pies de sus discípulos, vemos una demostración de humildad. Obviamente, arrodillarse, postrarse, y que el Maestro, Dios mismo, el Verbo, el Logos humanado, se ponga al nivel de los pies de hombres falibles y pecadores, como Judas Iscariote, es una lección de humildad. Nos gusta o no nos gusta, es una lección de humildad. En el mismo acto de lavar los pies de sus discípulos, hay un diálogo con Pedro, con el apóstol Pedro. Y aquí vemos una demostración de santidad, de limpieza, pero no es limpieza de los pies, sino que es la limpieza espiritual. Después, a propósito de este lavado de pies de Jesús a sus discípulos, nos encontramos con una demostración de servicio, porque lo que el Señor Cristo le llama a sus discípulos, ustedes hagan lo mismo, sirvan de esta manera. Y obviamente el acto de lavar los pies no es el único servicio, sino que es la ilustración para que se sirvan unos a otros. Después viene este momento donde aparece Judas Iscariote como el protagonista, cuando él se levanta para traicionar a Jesús. Es una demostración de apostasía, ¿ya? Es alguien que estuvo cerca del Señor, caminó con el Señor, pero apostató, es decir, dejó, abandonó al Maestro. Y finalmente, al término del capítulo 13, hay una demostración de autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo instituye, manda, encomienda un nuevo mandamiento a sus discípulos y a sus seguidores. Por eso hay una demostración de autoridad, porque aquel que se humilla para lavar los pies, aquel que lava los pies, aquel que sirve, es también el Señor, y que tiene la autoridad, la potestad de dar un nuevo mandamiento. ¿Ya? Así que estas son las demostraciones y los puntos que podemos encontrar en una lectura simple, rápida del capítulo 13. ¿Ya? Bien, primero, como quedamos ayer, y quiero volver a retomar esto, la demostración de amor. ¿Ya? La demostración de amor. El Señor Jesucristo no tomó el camino fácil en esta demostración de amor. El Señor Jesucristo no nos salvó sin ser tocado por la profundidad del sufrimiento humano. Podemos estar seguros de que el Dios Todopoderoso, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, llegó a estos extremos humanos para tener que rescatarnos. Y por eso el verso 1, aunque es más una declaración, pero nos está demostrando cuán grande, cuán profundo es el amor del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso que dice el versículo 1 del capítulo 13, dice cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ayer expliqué, profundicé un poco más sobre el concepto del amor de Dios, que en Efesios, el apóstol Pablo en Efesios incluso ruega y ora para que podamos de alguna manera captar, alcanzar lo inmensurable del amor de Dios, del amor de Cristo, la anchura, la largura, la profundidad. Y la oración, el ruego, el anhelo de Pablo es que de alguna manera podamos captar lo que significa el amor de Dios,
que podamos conocer, disfrutar de este amor. Y ayer dijimos que siendo Dios amor, es decir, más que un acto divino, el amor de Dios es la naturaleza, la esencia, la sustancia de Dios, y que por lo tanto Dios, al ser un Dios trino, un Dios que vive, que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este amor eterno, trinitario, ha existido desde la eternidad, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu son eternos, y entre ellos se han amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces difícilmente podemos catalogar, clasificar o comprender el amor de Dios. Sin embargo, podemos decir que aunque Dios expresa su amor a toda la humanidad, tanto a los no creyentes como a los creyentes, y ayer dijimos, una expresión del amor de Dios para el mundo de los no creyentes es su gracia común, cómo Dios hace llover sobre justos e injustos. Incluso el salmista se cuestionaba y preguntaba, Señor, ¿cómo pueden los injustos, es decir, los no creyentes, prosperar con sus trabajos, prosperar con su familia? Pues bien, es porque esa es una expresión del amor de Dios benevolente para con los no creyentes. Pero aquí Juan capítulo 13 nos habla de un amor más profundo del Padre. Dice, como había amado a los suyos, y obviamente este es una faceta del amor de Dios que no puede compararse con el amor, con la expresión de amor de Dios por el no creyente. Aunque también podríamos discutir eso, es decir, la cruz, el amor de Dios en Cristo, expresado en aquella cruz del Calvario, es un amor inigualable, pero el Señor obviamente se complace con los suyos, con aquellos que por la fe se han apropiado de la justicia de Cristo, de su santidad, de la persona de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, aunque Dios ama a un pecador, no se complace con los actos a veces aborrecibles de ese pecador, como un ladrón, un mentiroso, un violador, un abusador. Obviamente el Dios Santo no puede complacerse en esos actos ni en esa persona. Sin embargo, el Dios Trino se complace y ama a los suyos que están en este mundo. Primeramente se dirige a sus apóstoles, obviamente. Está hablando de esa noche de los 11, porque Judas no era de los suyos, por lo tanto no podía amarlo de la manera, o Dios no quería amarlo de la manera como amó a Pedro o a Juan o a Mateo, por ejemplo. Pero sí, además, no solamente nos habla de la calidad de ese amor que demuestra por los suyos, sino de la extensión de ese amor por usted, hermano, y por mí, que Dios está expresando aquí. Y hoy día seguí estudiando sobre esta frase. Los amó hasta el fin, los amó hasta el fin. Esta palabra fin en el idioma original tiene varias traducciones. Es terminar, terminación, completar, consumación, conclusión. Podríamos expresar o explicar esta frase, los amó hasta el fin, de muchas maneras. Es decir, los amó hasta lo sumo. Hay un gran teólogo, experto en hebreo y en griego como Francisco La Cueva, y él lo traduce que los amó hasta el extremo. Yo creo que esa frase impacta. Hasta lo sumo, sí, lo entendemos, hasta el fin, como que no habla más de tiempo, ¿cierto? Los amó hasta el fin, como un periodo de tiempo. Sin embargo, cuando decimos o explicamos, como dice Francisco La Cueva, que los amó hasta el extremo, está hablando de un amor que no tiene límites, insisto, por sus hijos y por los suyos.
Así que no es solamente que la calidad del amor que expresa Juan 13:1, sino también la extensión de ese amor. Y hermanos, esto no significa que Él nos amó hasta 10 años más. No significa que Él nos amó hasta cuando tengamos que salir de este mundo. No, Cristo, el Padre, el Espíritu, nos amó, y es interesante como, aunque es futuro presente, lo expresa en pasado, porque es algo cierto para el evangelista Juan, nos amó hasta el extremo. Y ese extremo incluye todo lo que va a suceder esa noche. Por eso que Juan 13:1 marca la introducción de este discurso. Nos amó hasta el extremo, nos amó hasta la conclusión, hasta la consumación. Nos amó de una manera terminal para Cristo. Y déjeme solamente decirle, Él demuestra este amor, que aquí es una declaración, pero, por ejemplo, ¿cómo demuestra este amor por los suyos? Lavando sus pecados, como lo ilustra en el lavado de los pies de estos discípulos. Les limpió, pasó por alto sus pecados, tomó los pecados de estos 11 hombres y los borró, los eliminó, los perdonó. Después amó a los suyos de tal manera, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en este caso los amó hasta el extremo, que incluso cuando Él debía ausentarse, es decir, cuando Cristo iba a ausentarse porque iba a morir en la cruz, e iba a estar esos 3 días en la tumba, en la sepultura, que incluso les dio y les regaló el Espíritu Santo, otro como Él mismo, con las mismas prerrogativas divinas. Se fijan entonces cuando Juan dice los amó hasta el extremo, hasta el fin, los amó hasta lo sumo, es porque a continuación el mismo Cristo va a demostrarnos la calidad y la extensión de ese amor. Imagínense que se preocupa de dejarles otro como Él, el Consolador, el Paracletos, el que va a caminar al lado de los apóstoles y dentro de los apóstoles. Después demuestra su amor cuando les dice, por ejemplo, que aunque Él no va a estar presente después de su muerte y de su ascensión, que Él va a estar vivo en ellos y comunicando su vida como la vid le comunica la vida a los pámpanos. Los amó hasta tal extremo que les permite a hombres pecadores como Pedro, que le negó 3 veces, a los otros 10 apóstoles que se arrancaron esa noche, se dispersaron, fracasaron de alguna manera en su lealtad al Maestro, pero les permite a ellos ser evangelistas, ser el fundamento de la iglesia que habría de inaugurarse 40 días después o 50 días después en el Pentecostés. Se da cuenta entonces Juan 13:1 cuando dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es maravilloso. Por eso prefiero pasar mucho tiempo en este verso 1 porque es lo que podemos contemplar en esta nuestra Pascua. Entonces, no quiero que solamente nos enfoquemos en los datos, que son importantes, porque es el conocimiento, viene por los datos. No quiero que solamente nos enfoquemos en la información que vamos a encontrar acá y que debemos hacerlo. Pero, hermanos, por medio de esta explicación, de este mensaje, quiero llevarlos a lo que significan la información, los datos y estos sucesos. Y yo quiero, hermano y hermana, que usted sepa que especialmente en estos tiempos de crisis, de separación de los familiares, porque no podemos verlos, no podemos saludar a nuestros padres, a nuestras madres, porque no podemos abrazarlos, no podemos besarle su cara como lo hacíamos de manera regular. Incluso
como estáis escuchando a mi hermana Alicia, que ella tuvo que sufrir en estos últimos días la separación permanente en esta vida de su hermana mayor porque está con el Señor. Bueno, ¿cuál es la esperanza para nosotros? Que tenemos a alguien que nos amó de tal manera, de tal extremo, que nos amó hasta la consumación de este amor por nosotros. Por ejemplo, lavando nuestros pecados, llevando tus pecados y mis pecados sobre esa cruz y sufriendo el juicio y el castigo de nuestros pecados sobre él mismo en la cruz del Calvario. Entiende ahora por qué Juan dice, amó a los suyos, a los que le pertenecen, porque Cristo nos compró con su sangre, como dice Hechos 20:28, si mal no recuerdo, que Él, el Señor, nos compró, nos adquirió por su sangre. Entiende entonces cuánto significado toma ahora, cuánta realidad toma el que Juan diga, nos amó hasta el fin. Hermanos, cuando un padre se marcha, un padre sanguíneo, eh, una madre se marcha, no hay nadie quien le reemplace y tome su lugar. Esa famosa frase cliché, madre hay una sola. No, padre también hay uno solo. Nadie puede reemplazar al padre, eh, al buen padre. ¿Ya? Nadie puede reemplazar a una buena madre, a un buen hijo. Pero por eso son irreemplazables. Pero Cristo, en este amor hasta el fin, en este amor hasta el extremo, como lo traduce el doctor Lacueva, Él nos dejó un paracletos, un consolador, como se traduce. En la carta de Juan, en su primera, lo traduce como nuestro abogado, el paracletos, el consolador, el ayudador, el abogado, es la persona del Espíritu Santo, que lo dejó ¿para qué? Para acompañarnos. ¿Por qué? Porque nos amó hasta el extremo o nos amó hasta el fin. Así que, bueno, ¿qué significa esta declaración? Los amó hasta el fin, creo que ya se la he explicado. Y de eso trata todo este último discurso de despedida. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Incluso nos amó de tal manera, nos amó hasta tal extremo, que después nos permite a nosotros los pecadores, los que éramos pecadores, y ahora somos santos, hijos de Dios, elegidos, escogidos, de tal manera o hasta tal manera extremo llegó su amor, nos amó hasta el fin, en calidad y extensión, que nos permite colaborar en la construcción de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nos permite ser ladrillos y además ser constructores de este edificio. Ahí a lo mejor todavía está Fabián, que este año se inscribió para construcción civil o algo así. Tenemos a Richard, que es arquitecto. Tenemos al hermano Hermen, que espero que está ahí, que él hace maravillas con sus manos, ¿verdad? Es capaz de levantar una casa. Mi hermano Hermen solo, de hecho, él nos levantó acá nuestra bodega, un baño, un closet. Bueno, ustedes, hermanos, entienden la maravilla que es construir algo, que es levantar algo de la nada, con sus propias manos y herramientas. Bueno, Dios nos amó hasta tal extremo que nos permite a nosotros después ser parte, ser carpinteros, ser constructores, albañiles, gaffiter, electricistas, pintores de esta iglesia que es la esposa de Cristo. Se da cuenta entonces cómo no contemplar a Cristo, que es nuestra Pascua, y maravillarnos de que Él amó a los suyos, a los creyentes, estoy hablando acá a su iglesia, los amó hasta el fin, nos dio dones y talentos para poder justamente colaborar en la construcción de la iglesia que es el cuerpo de Cristo y nos permite predicar las buenas nuevas. Estos últimos domingos hemos tenido los cultos familiares en nuestro hogar. ¿Cuántos de ustedes, papás,
dueños de casa. Eh, ¿No han sido los pastores ese día domingo? No sé, yo he visto la foto de mi hermano Hermen, después usted le comenta a hermana Angie si está escuchando ahí, mi hermano Hermen tiene un púlpito en su casa, se construyó un púlpito chiquitito, se pone su corbata y él hace de pastor el día domingo en su casa. Hermano, nos amó hasta el fin que nos permite eso. Hombres como usted, como yo, hermanas, que a veces no hay un hombre en la casa, ¿cierto? No hay un esposo. No sé, yo he visto a mi hermana Alicia Gates Biller, o a la hermana Alicia Gutiérrez, a la hermana Ida, a la hermana Elizabeth, eh, proclamando el Evangelio con sus dones y talentos. Dígame, hermano, entonces, si Juan capítulo 13, versículo 1, no es de alguna manera el corazón del Evangelio, de que amó a los suyos hasta el fin. Gloria a Dios. Y por eso que queremos ver esta demostración de amor y adorar al Señor, porque eso significa la Pascua. La Pascua, su muerte, su sepultura, su resurrección, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, y versículo 1 hacia adelante, 2 y 3, nos dice, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice que Él amó a los suyos, a ti y a mí, los amó hasta el fin, hasta lo sumo y hasta el extremo. Si esa idea, si este pensamiento, si esta convicción pudiese quedar en su mente, en su corazón, en estos devocionales que vamos a tener de aquí hasta el día domingo, si Dios lo permite, entonces, bueno, hemos hecho la pega, hemos hecho el trabajo. Así que usted póstrese, arrodíllese, papá, mamá que está escuchando ahí, léale este versículo, vuelva a rebobinar este video, que es una frase muy antigua cuando existían las cintas, los VHS, pero usted retrocede a esto, vuelve a escucharlo una o dos veces y explíquele a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, a su familia y dígale que ellos que no conocen a Cristo pueden ser parte y disfrutar este amor complaciente de Dios. Porque ¿cómo podemos ser de los suyos? ¿Cómo podemos pertenecer a Él? Bueno, por permitir que Él nos salve, por arrepentirnos y por creer. ¿Ya? Después, en el versículo 2, hacia adelante, Él nos da una demostración de humildad. ¿Ya? Una demostración de humildad. Y voy a leer yo lo que dice Juan capítulo 13, verso 2, para terminar con la demostración de humildad. Dice, y cuando cenaban, como que era la cena pascual, el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos a Cristo y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces se levantó de la mesa Jesús, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó o se la preparó la toalla, la puso en sus manos. Luego puso agua en un lebrillo o en un lavatorio, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Aquí hay una lección de humildad, ¿ya? Aunque esta demostración de humildad tiene un significado espiritual, que habla de santidad, de limpieza, de lavar los pecados, pero también de una limpieza diaria para aquellos que son suyos, pero hay una lección de humildad. Dígame si no le parece increíble que Cristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Logos, el Verbo eterno que creó el universo,
por el cual son todas las cosas. Recuerde que Juan 1 dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Colosenses 1 nos dice que Él creó las cosas y para Él son. Hebreos capítulo 1 también nos dice que el Hijo creó, fue el agente creativo y que fue el fin y el propósito de todo lo creado. Él, el que creó los átomos, las células, el que creó las estrellas, las constelaciones, el que hizo funcionar esta Vía Láctea, este sistema solar, el que hace posible que la Tierra esté ajustada tan finamente en todas las leyes de la física que 1 milímetro, 1 centímetro más o menos no podría existir. La vida como la conocemos, ese creador del universo se postró, se puso al nivel de estos discípulos y lavó sus pies. Así que aquí no solamente estamos hablando de grandes demostraciones teológicas, profundas del amor divino y eterno, sino también de algo tan práctico, tan diario, tan cotidiano como la humildad, como el humillarnos, como Cristo se humilló. Y usted sabe que incluso Cristo lavó los pies de Judas, el traidor. ¿Qué es lo que nos habla eso? Una demostración de humildad. Judas después se retira, mucho rato después, él se retira para ir donde los sacerdotes y traicionar a Cristo. Pero Cristo, sabiendo que Judas era el traidor, que había hecho un complot para venderle, para entregarle, le está dando una última oportunidad de arrepentimiento. Y Cristo se humilla, se pone bajo la altura de Judas y lava sus pies. Una demostración de humildad. Le lava los pies a Pedro. Cristo sabe, al final del capítulo 13, Cristo anuncia que Pedro le va a negar 3 veces. Y aún así el Señor está dispuesto a postrarse, a agacharse y a lavar los pies de Pedro, quien le iba a negar 3 veces. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo se hace práctico? ¿Cómo se hace vivo este amor por los suyos, que los amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta lo sumo? Bueno, ya les mencioné de todas las maneras que él demostró ese amor. Usted las puede escuchar retrocediendo este video. Pero además les demuestra un amor simple, un amor práctico. Humíllate, como yo lo estoy haciendo. Lava los pies. Y no solamente de un papá, de una mamá, de un hijo, de una abuelita, que obviamente lo haríamos sin pensarlo cuando lo necesitan, ¿cierto? Muchos de ustedes incluso han lavado a familiares que lo han necesitado, o a lo mejor a gente desconocida por la cual tienen aprecio. Pero lavar los pies del traidor Judas, lavar los pies del que le iba a negar 3 veces, es una demostración de amor y de humildad. Lo vamos a dejar hasta acá. Ya llevamos un buen rato. Y le quiero animar que usted siga descubriendo las realidades del capítulo 13 de Juan. La demostración de santidad que viene después, una demostración de servicio, una demostración de apostasía, que es la que obviamente no nos gustaría ni conocer siquiera, pero hay una advertencia acá a la apostasía. Y por supuesto al final del capítulo 13 hay una demostración de autoridad, cuando Él les manda a sus discípulos y seguidores futuros, los suyos, a un nuevo mandamiento: amarse los unos a los otros. Vamos a orar ya para pedir que el Espíritu Santo aplique esto a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestra vida. Oremos. Padre bendito, Padre celestial, Padre amado, te alabo, te glorifico por esta gran demostración, esta gran declaración de tu amor divino y eterno por los tuyos, por tus hijos y por tus hijas espirituales. Señor, gracias porque incluso, como dice más adelante Juan capítulo 17, ese amor eterno con que el Padre amó a Cristo, ruega al Señor Jesús
que de esa manera tú, Señor, nos puedas amar a nosotros. Qué increíble, Señor, cómo tú puedes amar hasta lo sumo, hasta el extremo, cómo tú puedes amar hasta el fin a estas personas como yo, que hemos sido pecadores, que quebrantamos tu ley y tus mandamientos. Señor, lo único que puedo hacer es darte las gracias por tu amor por mí hasta el fin y adorarte, Señor. Glorificarte y adorarte por este amor extremo, por este amor final, por este amor consumado que has expresado por mí y por los tuyos, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Gracias, Señor. Quiero pedirte y seguir clamando por nuestra hermana Alicia Gutiérrez, que el Espíritu Santo a ella la pueda seguir consolando, la ayude, Señor, en estos días difíciles para ella, cuando su hermanita mayor ha partido al cielo, a la presencia de Dios. Así que te ruego, Señor, que tu amor ella pueda experimentarlo y saber que tú estás consolando a su hermana ya en los cielos y que consueles a la hermana Alicia. También te ruego por la hermana Cecilia Cárdenas, que está hospitalizada, producto de algunas complicaciones en su salud, su embarazo, para que tú, Señor, la protejas allá en el hospital y pueda ella animarse y pueda también disfrutar de tu consuelo y de tu ayuda en el hospital. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias por conectarse. Siempre tenemos ahí un flujo de unos 18, 19, 20 hermanos. Recuerde que estos mensajes los puede ver después, a cualquier hora, aquí en la página de Facebook o después en el canal de YouTube. Usted puede pedirme el link, yo se lo puedo enviar y usted ahí puede verlo, escucharlo, meditarlo en cualquier momento. ¿Ya? Es solamente que me mande un mensaje por interno o por WhatsApp y yo puedo mandar el link. Ya estemos orando los unos por los otros. Ahí estoy saludando a los que no pude saludar al principio. Ya. Hay varios hermanos todavía conectados. Ya estemos orando los unos por los otros. Ahora le quiero dar un par de avisos, así que tenga paciencia. Ya mañana jueves tenemos nuestros cultos de oración, pero mañana queremos que sea especial y que nuestro culto mañana familiar, desde las 8 hasta las 8:30, 8:45, dependiendo de cuán largo sea su culto, vamos a seguir el mismo orden, pero nuestro texto bíblico va a estar relacionado con la Pascua, ¿ya? Así que yo voy a mandar una pauta, la voy a subir al grupo de Facebook mañana y la voy a compartir a los otros por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces voy a compartir el texto bíblico para que mañana nuestra lectura y la reflexión del culto de oración esté enmarcada en estos últimos capítulos de Juan, ¿ya? Yo igualmente mañana jueves desde las 8:45 aproximadamente voy a estar compartiendo lo que continúa de Juan capítulo 13, ¿ya? Así que si usted quiere conectarse después de su culto de oración, yo voy a estar a las 8:45 transmitiendo un nuevo mensaje contemplando nuestra Pascua, ¿ya? Y viernes, sábado y domingo, que son los días especiales, yo voy a proponerles, voy a animarles y a instruirles para que esos 3 días, viernes, sábado, domingo, podamos tener cultos familiares, ¿ya? Pero eso se los voy a estar compartiendo el día de mañana. Y recuerde que también hay alguien muy especial que yo le pedí un mensaje para nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Conchalí. Así que estén atentos porque en algún minuto voy a compartir la predicación de este pastor para nosotros. Ya no les quiero dar ningún spoiler,
ninguna clave, pero para que estén atentos y yo creo que el día sábado vamos a tener ese mensaje, ese video para nuestra iglesia, así que para que estén atentos, ¿ya? Cualquier duda y cualquier pregunta sobre estos días, sobre mañana, escríbame por Facebook, por WhatsApp, llámeme por teléfono, estoy disponible todo el día para contestar sus dudas. De hecho, varios me han hecho dudas sobre los devocionales, sobre si, eh, por ejemplo, comer pescado es bíblico, y yo trato de contestar todo lo que me pregunten, ¿ya? Así que con confianza. Lo dejamos hasta acá. Después yo contesto todos los saludos porque para no hacerlo mientras estoy predicando, ¿ya? Que Dios les bendiga y que pasen una buena noche y aproveche jueves, viernes, sábado, domingo de pensar. Lea la escritura, lea Juan 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el final. Por favor, lean los evangelios. Eh, Piensen en Cristo, que realmente esta crisis que estamos viviendo como iglesia, como pueblo cristiano, la aprovechemos eh, mejor que nunca. Yo creo que hemos pasado más tiempo con el Señor y como iglesia en la Escritura ahora que no podemos congregarnos que antes cuando teníamos libertad para hacerlo. Que Dios les bendiga. Un abrazo bien apretado, ¿ya? Un abrazo bien apretado como lo hacíamos hasta hace poco a todos los que están conectados. Adiós.